Ujú. A ver, muchas gracias Nancy por aceptar esta entrevista. Primero que nada le quisiera preguntar si nos puede comentar un poco sobre una breve presentación de su experiencia filosófica, cómo ha sido su experiencia filosófica. Gracias, Sarita, gracias. Encantada de colaborar contigo. Muy amable. Bueno, yo soy Nancy Ochoa. Yo nací en Venezuela, pero he vivido en Ecuador más de 40 años y en realidad estudié la filosofía en Ecuador por primera vez en los años 70 en la Universidad Católica. Después me gradué de licenciada en Inglaterra, de manera que tengo esa formación más bien jesuítica primero, luego analítica de los ingleses. Y cuando volví al Ecuador en los años 80, porque estuve como unos 7 años en Europa, hice el doctorado en filosofía de la Universidad Católica con los profesores argentinos, Arturo Roy y Rodolfo Agoglia. Habiendo tenido mi formación clásica con los jesuitas y luego la formación analítica con los ingleses, para mí era una novedad el campo de lo que ellos llamaban filosofía latinoamericana, por lo cual a mí incluso me exigieron unos créditos de la licenciatura para poder cursar el doctorado. Así que yo había hecho la tesis de licenciatura en Inglaterra sobre el concepto de libertad en Marx y luego hice aquí La mujer en el pensamiento liberal, que era a través de Arturo Roy, que fue mi director de tesis para el doctorado. Era un estudio más que todo en Eugenio Espejo y Juan Montalvo. Luego, por inquietudes políticas que siempre he tenido, pero desde luego más que todo en teoría política, hice la maestría en ciencias políticas, también en la Universidad Católica. Esa maestría en ciencias políticas es con administración pública, de manera que ahí tenemos un poco de aterrizaje de la filosofía hacia las ciencias sociales. Estuve de profesora de filosofía de la Universidad Católica durante 32 años. Ahora ya soy jubilada y últimamente he dado clases en maestrías de forma electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana y de la Universidad de la SUAY, en esas dos maestrías. Y bueno, mi interés siempre, desde luego, es la filosofía y por lo tanto leer y escribir en esos campos. Gracias, Arita. Claro, genial. Muchas gracias más bien por compartirnos de esa larga trayectoria, ¿no? Y en ese sentido ahí sería la primera pregunta. ¿Por qué considera usted, no es cierto, que la filosofía despierta este propio pensamiento, digamos? Seguramente lo ha visto en sí misma, pero también en sus estudiantes. Entonces, ¿cuál es la riqueza que hay en la filosofía para despertar este pensamiento propio, digamos? Claro, pues sí. Me parece que aquellas personas que tenemos inquietudes un poco más salidas de lo común, podríamos decir, que pues hay bastantes en la humanidad, pero no somos todos. Es decir, aquellos que sí nos preguntamos cuando somos adolescentes, jovencitos, ¿no? ¿Por qué morimos? ¿Cómo es posible que siendo animales conscientes, porque estamos sabiendo que morimos, sabiendo que nacemos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esto ocurra? Sí, a nosotros, un poco como decía Aristóteles, estas cuestiones nos maravillan, ¿no? Nos sorprenden, nos desconciertan también. Entonces, claro, yo, es mi experiencia personal, desde la adolescencia me hacía ese tipo de preguntas y el camino es la filosofía, verdaderamente. Desde luego, yo creo que la religiosidad humana es también una forma de respuesta a esas preguntas profundas y lo hace la gente sin reflexionar demasiado, ¿verdad? Porque eso es lo que consideran, entre comillas, fe, ¿vale? Es decir, tienen esas inquietudes y las viven de manera religiosa. En cambio, los que somos más racionalistas, creo yo, por propia personalidad o por propia experiencia de vida, nos vamos por la filosofía porque nosotros somos aquellos que nos hacemos esas preguntas
y queremos darnos unas respuestas racionales, ¿no es cierto? Conscientes de lo que está pasando, argumentadas, llegando a conclusiones que las podamos después aplicar en la vida a través de la ética, sobre todo, ¿no es cierto? Y de la política. Yo diría que la aplicación de la vida es la ética y la política. La ética que siempre en las relaciones interpersonales que nos invaden diariamente, y la política, que son esas relaciones con la colectividad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, por ejemplo, con el país y con la humanidad. Pero todo eso es filosofía, indudablemente, ¿ya? Siempre que sean preguntas que no se las hace todo el mundo muy fácilmente y nosotros las queremos contestar. Esos somos los filósofos. Así es, Sarita. Claro, qué importante lo que dice, porque en ese sentido conectaríamos con la siguiente pregunta, ¿no es cierto? Que es como, ¿por qué es importante impulsar esa reflexión profunda? Esta reflexión filosófica, esta conciencia, ¿no es cierto?, que hay para responder preguntas que son existenciales, que son totalmente humanas, digamos, que están en varias etapas, ¿no es cierto?, de nuestra vida, que se presentan. Entonces, por ahí creo que es como la ética y la política. Me parece que es lo que usted quiere proponer más. Sí. Podría profundizar por qué es importante reflexionar. Claro que sí. Bueno, verás, yo pienso que yo me refería a la ética y a la política, que yo creo que la humanidad en general, en su mayoría, la viven diariamente, como decía de la religiosidad. ¿No es cierto? Los humanos somos guiados por las normas de la sociedad a actuar en forma ética y tal. Y lo mismo pasa con la política, ¿no? Que nos invade, y en la medida en que uno se compromete como ciudadano pensando en que hay que hacer algo por el bien común, pues eso es lo que vendría a ser la política. Pero la filosofía en realidad es un paso más allá, porque la filosofía es la teoría de esas vivencias, ¿sí? Es la conciencia teorizada. Yo creo que todos los humanos, mal que bien, somos conscientes. Eso es algo antropológico, real. Sí, somos el animal que piensa, somos el animal que piensa, que habla, que se comunica. Es el único animal que tiene conciencia de que vive y de que muere. Pero la filosofía intenta racionalizar esa conciencia, es decir, producir argumentos que realmente expliquen racionalmente lo que ocurre. Y claro, yo dijera que es entonces la humanidad más evolucionada, un poco así podríamos decir, sin la arrogancia que no está bien que tengamos los filósofos. A mí me parece que es un hecho que la misma manera de ser del humano, que es el animal consciente, ¿sí?, es llevado a un nivel más alto de la filosofía. Es un nivel más alto para utilizar una forma espacial, ¿ya? Por eso digo alto, es decir, está como más arriba que el resto de la gente, que solamente está siempre ubicada en sus conductas cotidianas. El filósofo se eleva sobre esas cuestiones cotidianas que nos igualan a todos los humanos, porque todos los humanos tenemos esta vida cotidiana en la que resolvemos problemas éticos y políticos constantemente, pero el filósofo se coloca por encima de esa coyunturas muy volubles de la vida, para sentarse a pensar, ¿verdad?, sobre todas estas realidades y a teorizar sobre ellas. No se trata solamente de pensar, que todo el mundo piensa, ¿no? Pero nosotros, no como filósofos, realmente las buscamos como teorías que nos expliquen esas preguntas que nos hacemos, que nos surgen diariamente.
¿cierto? Y entonces encontramos respuestas en otros filósofos de la historia de la filosofía y me parece que hay que distinguir, no es la filosofía que todo humano hace, mal que bien, porque es una condición antropológica. Yo dijera que filosofar es antropológico, si es que eso es hacerse preguntas y responderse. No todo el mundo lo hace, pero es una condición antropológica. Yo creo que todo el mundo no lo haga es tal vez una desviación educativa y cultural, histórica y social. Pero todo el mundo debería hacerlo porque es una condición antropológica, indudablemente. Ahora bien, los filósofos lo tomamos en serio y lo hemos convertido en una carrera universitaria. Es un estudio académico, es decir, sistemático, ¿verdad? Con programas de estudio pensados sobre los distintos campos en los que puede llegar el pensar humano, etcétera. Entonces sí tenemos que distinguir entre el que filosofa espontáneamente y el académico de la filosofía. De acuerdo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. En este sentido, ¿no es cierto que nos mencionas que, digamos, aquella persona que filosofa, ¿no es cierto?, es esta persona que busca teorías explicativas sobre estas preguntas profundas, ¿cierto? Y que también hace como teoría de la propia conciencia, ¿cierto? En este mismo ejercicio, ¿cómo el filósofo o la filósofa materializa estas teorías explicativas? ¿Cómo es que os lleva a su cotidianidad, digamos? Porque aquella persona que filosofa no es que está en el aire viendo así con idealismos, ¿no es cierto? ¿Cómo materializamos todas las explicaciones que vamos encontrando en el camino filosófico? Ya, pues sí, Sarita, yo veo la situación de la siguiente manera. A mí me parece que los conceptos filosóficos y las teorías, que son un conjunto de conceptos hilvanados racionalmente, ¿sí? Surgen de nuestra vida, de la realidad, ¿no es cierto? Pero en verdad, ahí hay una interrelación, hay una reciprocidad que se ha estudiado mucho en teoría del conocimiento. Es decir, no vamos a ser empiristas típicos de que la vía es solamente de la experiencia hacia la teoría, sino que hay una interrelación, porque en efecto, todos lo sabemos ya hoy en día, se ha escrito mucho al respecto, para que la vida, para que la experiencia adquiera una explicación, ya hay que verla a través de los conceptos, ¿cierto? Entonces ahí es lo curioso. Los conceptos surgen de la vida, pero tienen que ser aplicados a la vida para que esta vida adquiera un significado racional. Exactamente, ¿no? Por eso hablo de la reciprocidad de aspectos, ¿sí? Entonces, en realidad los conceptos han surgido de la vida porque nos sirven para explicarla diariamente en todo nuestro vivir cotidiano, ¿sí? Que yo siempre por eso hablé de la ética y de la política, porque a grandes rasgos me parece que hay esa vida privada, que son las relaciones interpersonales con familiares, amigos, personas que están cercanas a ti, que con ellos es que tienes que aplicar la ética, ¿verdad? Ser responsable, es decir, responderles, ¿verdad? Con una actitud adecuada, con una actitud que venga, digamos, que exprese valores también, hay que decir, ¿no? En la filosofía eso es muy importante, el tema de los valores. Y entonces, yo creo que es a través de esa vida cotidiana en lo personal y vida cotidiana en lo colectivo, que es la política, ¿sí? Que innegablemente tenemos que aplicar nuestra forma de conceptualizar la experiencia, ¿sí? Entonces yo creo que la aplicamos porque venimos a ser coherentes con las respuestas que hemos dado a las preguntas que nos hemos hecho, ¿verdad? Que son esas preguntas profundas, etcétera, y las hemos respondido y por lo tanto después
en forma coherente. Y el humano, sobre todo yo creo que el filósofo, requiere tener una vida que sea consecuente con las respuestas que él se ha dado a sí mismo en el campo ético y en el campo político. Esa es la manera en que a mí me parece que los conceptos filosóficos se materializan en la vida de las personas. Así que es por eso que yo sí considero que se materializan en la ética y en la política. Sarita. Claro, buenísimo. O sea, es, claro, como decías, conceptualizar la experiencia. O sea, lo que volveríamos a una de las preguntas, ¿no es cierto? Que era como esto de hacer teoría de la misma conciencia. O sea, en el fondo es como buscar explicaciones de cierto. Sí. Muchísimas gracias. Y luego toca vivirlas. Claro. Porque entonces ya uno esas respuestas las tiene que expresar en su propia vida personal a través de la ética y en su propia vida colectiva a través de la política. Del compromiso político que debe tener todo ciudadano, ¿no? Claro, y que seguro va cambiando, pues, ¿no? De las respuestas que nos vamos haciendo a las explicaciones, porque como el mundo también está así, lógicamente. Sí, entonces sí, ahí está, ¿no? Siempre es como bien viva en ese sentido la filosofía, muy dinámica, bastante. Surgen nuevas preguntas, nuevas respuestas, porque uno puede tener unas respuestas fundamentales, ¿no? Porque yo sí creo que la filosofía tiene eso, ¿no? Aquello de los filósofos clásicos, de lo que es esencial, sigue siendo muy filosófico. Porque si uno se pierde en un barullo de cuestiones particulares, de cuestiones individuales, no filosofa, uno tiene que buscar, eso es lo que es conceptualizar y teorizar, ¿verdad? Buscar lo básico, lo fundamental. Entonces tú te vuelves a encontrar con preguntas, pero ya tienes unas respuestas fundamentales sobre lo que es la vida y lo que es la humanidad. Excelente. Exactamente. Genial, genial. Y la última, para cerrar. Debido a su trayectoria filosófica tan amplia, seguro que se ha encontrado con la palabra los fenómenos continuamente. ¿Qué le despierta esa palabra, digamos, en su memoria, también en su actuar? ¿Qué viene? ¿Qué le conduce a Fernando? Gracias, Sarita. Me parece una pregunta muy importante. Lo primero que se me vino a la cabeza, desde luego, porque cada uno es consecuencia de su propia trayectoria filosófica, es el fenómeno de Kant, ¿vale? Y entonces, claro, él lo tenemos en la crítica de la razón pura como una respuesta exclusivamente teórica, ¿cierto? De que el fenómeno es aquello que surge como consecuencia de la aplicación de las estructuras mentales, que son los famosas a prioris, ¿ya? A la experiencia sensorial, que es aquella que nos viene por los 5 sentidos a los humanos, y que si fuera solamente sensorial, no se convertiría en conocimiento humano, porque el conocimiento humano requiere precisamente esos a priori que son simplemente los conceptos comunes y corrientes que tiene todo humano para vivir. Otra cosa es que los filósofos conceptualicemos sobre esos conceptos más arriba, como he utilizado la metáfora espacial, ¿no? Entonces, claro, a él le parece, a Kant le parece que el fenómeno es una unidad, ¿sí?, de sensaciones y de espacio y de tiempo, ¿ya? Que es aquello que solamente los humanos entendemos como espacio y como tiempo, ¿sí? Esa es la realidad, sí, hay un asunto de comprensión. Entonces ese es el fenómeno, ¿vale? Entonces a mí me encanta Kant porque a él le parece que no es un asunto exclusivamente experimentado, sino que se requiere estas estructuras mentales que permiten comprender, ¿ya? Y eso sería el fenómeno. Entonces, desde luego uno sabe que la palabra fenómeno tiene una trayectoria filosófica amplia en la que yo estuve pensando que lo que tiene de común todas ellas es aquello de qué es lo que aparece, lo que tú puedes
ver a primera vista, ¿sí? Y que no está tan en el fondo de las cosas, ¿sí? Entonces, y ahora somos conscientes de que la filosofía europea occidental en la que hemos sido formados ha sido muy dicotómica. Si nos ponemos a leer desde los presocráticos, ¿no? Y luego Platón y Aristóteles, nos damos cuenta que todos ellos van ordenando, y eso se mantuvo en la modernidad, siempre todo dividido en dos. Por eso es que hay la apariencia y hay la realidad, ¿cierto? Y hay el accidente, de Aristóteles, ¿no es cierto? Y hay la esencia, ¿ya? Entonces siempre pensando que hay algo más allá de las apariencias, ¿cierto? Porque todo lo vemos dividido en dos. Yo creo que la filosofía contemporánea, sobre todo a partir de Nietzsche, a Nietzsche hay que hacerle caso en algunas cosas, sí, nos ha hecho notar que lo que pasa es que la apariencia es la misma realidad, ¿no es cierto? Porque ¿qué otra realidad hay más allá del fenómeno que es el que podemos experimentar, ver, vivir, conceptualizar, etcétera, etcétera? Yo creo que esa es la importancia del fenómeno, ¿verdad? Que es la realidad como se nos aparece. Pero es la única realidad, no hay otra más allá. Eso creo que era equivocado, de ponerse a ver las cosas siempre divididas en dos. Si más bien hay que ser, más bien, cierto, me parece a mí más correcto filosóficamente ser muy monista, ¿no? De intentar unir para darnos cuenta de que esa es la realidad. Entonces, bueno, ha habido la maravilla de que también se ha hablado de fenomenología, ¿verdad? Que si le aumentamos ese lindo sufijo, que es logía, que viene del logos griego, que es racionalizar el fenómeno. Entonces hay, por ejemplo, esa hermosura de la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿no es cierto? Porque verdaderamente me parece hermosísimo, porque justamente es en cuanto a lo que es la cultura. A mí me parece que la cultura es lo que más caracteriza a los humanos. Si veníamos diciendo que es el animal consciente, pues es el animal que produce cultura y vive en cultura y no puede vivir sino en cultura. Y eso es su fortaleza y es su debilidad. Porque a ratos uno dijera que el animal es lo que es, como diría Sartre, ¿no? Es lo que es y en cambio el humano se tiene que hacer. ¿No es cierto? Se tiene que hacer, como dicen los existencialistas, hacernos, ¿verdad? Y entonces eso es complicado, porque entonces también ahí surge el problema social, porque realmente un ser humano que no tiene las letras, que no es educado, ¿ya? Entonces acaba siendo como menos, entre comillas, humano que los que sí lo son. ¡Qué barbaridad, qué injusticia! ¿Entiendes? Los humanos no somos humanos porque sí, sino que nos vamos haciendo más humanos en la medida en que expresamos cultura, pero que hemos tenido la suerte de ser educados y de tener todas esas herramientas conceptuales a nuestro alcance, ¿viste tú? Entonces eso es un problema muy lamentable. Ahí se introduce el tema político, ¿verdad? De la igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, etcétera. Eso es el problema. Entonces, sí, iba yo hablando de la fenomenología porque entonces lo lindo de Hegel es que ese problema humano de cultura, educación, sociedad, política, Estado, etcétera, visto, observado fenomenológicamente, ¿cierto? Es decir, viendo que esa es lo que durante la historia han ido los humanos de las distintas colectividades. O sea, nosotros deberíamos completarle esa fenomenología a Hegel, ¿no? Porque desde luego los filósofos europeos son eurocéntricos y las etapas que él ve son solamente europeas, las sociedades que él estudia son solamente europeas, pero yo creo que nos da la metodología, ¿no? Y que ya que tú tienes tanto interés por el fenómeno y lo fenomenológico, yo te animo, ¿cierto?, a ver también la fenomenología desde un punto de vista colectivo, ¿no?, histórico, humano, y para eso la metodología está en Hegel, en la fenomenología del espíritu, ya.
pienso que algo de eso inspiró a Marx y habrá inspirado a la Escuela de Frankfurt más recientemente, porque ellos son hegelianos también. La Escuela de Frankfurt es muy interesante porque ellos también son hegelianos, ¿sí? Porque el marxismo podía ser un poco simple filosóficamente. Eso no es tan lindo, ¿ya? Yo no reconozco a Marx muchos méritos, pero pienso que él es muy buen economista, ¿no es cierto?, etcétera, pero siempre se quedó un poco corto en filosofía ya, ¿no? Él mismo cuestionaba la filosofía, entonces se quedó corto en filosofía y por lo tanto hay que volver a Hegel, ¿no? Y para volver a Hegel, tener en la fenomenología como la metodología para observar la humanidad colectiva, porque seguramente tú sabes más de Husserl y esa es la humanidad individual, subjetiva, que es todo un mundo, un universo interesantísimo, pero que se tendrían que complementar, porque el humano es eso, ¿no? Es siempre lo privado y lo público, para decirlo con palabritas más comunes de la política. Eso, Sarita. ¿Te gustó? Gracias. Muchas me acabo de decir ahorita este cierre está genial. Hegel, juega Hegel. A volver a Hegel. No. Yo quisiera con... bueno, ya. Gracias, María. Y con mucho